estaba diciendo. Otro ejemplo. De aplicación de campos vectoriales en física clásica. Y de Gauss. Para pasar, fijaos que esto es la parte matemática para pasar de la forma integral a la forma diferencial. Ahora, en este caso, pues en la conservación de la energía. Va a ser el principio de conservación de la energía. ¿En qué parte de la física? En termodinámica. En termodinámica vais a ver el próximo curso pues los principios de la termodinámica, el 0, el 1. El primer principio de la termodinámica no es nada más que el principio de conservación de la energía. Así manifestado. Puesto de una forma matemática, es simplemente decir la energía que tiene un sistema, la energía interna, se le llama. Un sistema es un sistema de partículas, por ejemplo. Un cuerpo. Varios cuerpos. La energía interna de un sistema se utiliza la letra U. ¿Cómo cambia? Un cambio finito en la energía interna. Va a venir dado, pues, por dos factores. Uno, el trabajo que hacemos sobre ese sistema. Y otro factor es el calor que estamos dando a ese sistema. Voy a utilizar la letra Q. Q más T0. Y este es el trabajo que hacemos sobre el sistema. Sobre, no el que hace el sistema sobre, eso lo veréis, si no hay que cambiar el signo. Por ejemplo, cuando comprimo un globo, estoy haciendo un trabajo sobre el globo, el gas que hay dentro del globo, sobre el sistema. ¿De acuerdo? Eso no es nada más. El primer principio de la termodinámica, que no es nada más que el principio de conservación de la energía. Es decir, que ese sistema tiene una determinada... ¿Cómo cambia la energía de ese sistema? Pues si le damos calor, aumenta su energía, y si encima realizamos un trabajo sobre el sistema, también estamos introduciendo dentro del sistema más energía. Ambos términos. ¿De acuerdo? En el ejemplo que voy a tomar yo ahora, este término no es que lo desprecie, va a ser cero. Cuidado, va a ser cero estrictamente. ¿De acuerdo? Bueno, y dentro de este tipo de problemas, ya veis, entonces, calor, pues ya lo he dejado caer ahora, la energía interna del sistema va a ser igual al calor que le vamos a dar si no hacemos trabajo sobre el sistema, porque no cambia su volumen. Fijaos, cuando he dicho el ejemplo del globo, lo estamos comprimiendo, ¿no? Su volumen decrece. Entonces, si tenemos un caso particular en el cual no estamos realizando trabajo sobre el sistema, no cambia su volumen, entonces
La variación de energía interna del sistema va a venir dada únicamente por el calor que le estemos dando al sistema desde fuera, introduciendo o extrayendo, naturalmente. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, vamos a considerar qué ocurre. Entonces, transferencia de calor, estamos transfiriendo calor al sistema, pero de una manera particular. Miguel, entonces, ¿el calor puede ser tanto positivo como negativo en caso de que se extraiga? Si extramos, fíjate que aquí lo que estamos diciendo es cómo aumenta la energía interna del sistema. Si introduces, le estás dando más calor, está aumentando. Naturalmente tú puedes enfriar el sistema, extraerle calor al sistema. Entonces, naturalmente, tiene signo, matemáticamente tiene signo, ambas cosas. Ahí hay que tener, lo veréis segundo en termodinámica, hay que tener cuidado. El convenio de signos es cuando le estoy metiendo calor al sistema, eso es positivo, en esta ecuación. ¿De acuerdo? Y si estamos realizando trabajo sobre el sistema, también es este W que estoy poniendo aquí es positivo. Entonces eso se refleja en un aumento, si no más, de la energía interna del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estoy diciendo, no vamos a realizar trabajo, únicamente vamos a transferirle calor al sistema. ¿Y por qué método? ¿De qué forma? Transferencia de calor por conducción. ¿De acuerdo? O sea, el calor se puede transferir por el espacio, pues ahora mismo, en los radiadores, ahí tenemos tres efectos. Nos está transmitiendo energía a nuestros cuerpos, por ejemplo, por radiación es una, por conducción, que es lo que estoy yo poniendo aquí, y otra por convección, es decir, porque se está moviendo el aire caliente se traslada a otra zona del espacio, es decir, que lleva consigo, naturalmente, ese calor. ¿De acuerdo? Bien, nosotros, entonces estoy no olvidándome, sino restringiendo el problema únicamente a decir, no miramos la radiación, no miramos la convección. Sí, la convección, por cierto, es muy difícil, se puede parametrizar, como haréis probablemente en asignaturas correspondientes, o sea, uno busca fórmulas sencillas, es un problema muy complicado, porque el movimiento del aire, por ejemplo, ahora sobre los radiadores es turbulento. Entonces, entender la convección es entender mecánica de fluidos, y la mecánica de fluidos es lo más difícil en física, por así decirlo, en física clásica. Resolver el movimiento de esos fluidos es muy, muy difícil. Cosa que veis todos los días al ver cómo fallan en la predicción del tiempo, tan sencillo como eso. O cómo dan solo la predicción del tiempo a pocos días. E incluso dicen ellos, bueno, a 5 días ya la cosa está muy poco clara. Si fuese tan fácil, naturalmente, no habría problema en decir lo que va a pasar dentro de 2 meses. ¿Entendéis? O sea, que es un problema. Otra cosa es que para problemas sencillos se pueda parametrizar, es decir, por término medio, en promedio, podemos considerar ese efecto de una manera sencilla, pero el problema en sí no es sencillo. Vale, por conducción. Entonces, lo mismo que teníamos en estos días pasados, yo necesitaré un campo. Fijaos que teníamos, cuando yo consideraba el movimiento de masa, ¿no? la densidad de flujo. O sea, ¿con qué campo vectorial trabajábamos estos días? Por ejemplo, en la masa teníamos la densidad de flujo, ¿no? Que venía dado simplemente por ρ por V. La densidad de corriente era parecido, quiero decir, escrito era lo mismo, porque ρ en vez de masa, la densidad volumétrica de masa era la densidad volumétrica de carga. O sea que me servía la misma expresión. Entonces aquí tendremos que buscarnos otro campo vectorial que será, fijaos que ha habido densidad, también le voy a llamar ahora densidad,
densidad de flujo, lo mismo que, pero esta vez de calor. Ese va a ser mi campo vectorial. ¿Y cómo va a ser en este caso? Ahí es digamos, el punto ahora, uno de los puntos claves, es decir, cómo se mueve el calor por el espacio. Bueno, esto viene dado por una cosa que vamos a entender, que es una ley física, que recibe el nombre de una persona, la ley de Fourier. Ley de Fourier. Así, da igual, no pasa. Pero ¿qué es lo que nos expresa esta ley? O sea, ¿cómo se transmite el calor? A través de una pared, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué factores intervienen ahí? Pues interviene, vamos a coger el ejemplo de un tabique, tenemos aire a un lado, aire al otro, a diferente temperatura, pues uno dice, hombre, se va a transmitir el calor tanto más cuanto mayor sea la diferencia de temperatura. ¿No? O sea, que la diferencia de temperatura, además, ¿en qué sentido? Naturalmente, de la parte caliente a la parte fría. O sea, del más al donde tenemos más a donde tenemos menos temperatura. ¿De acuerdo? Eso es digamos, una ley física que no es que venga de las matemáticas, sino uno dice, cuanto más hace experimentos y dice, efectivamente. ¿De acuerdo? Se puede explicar microscópicamente con leyes físicas. En particular con la segunda ley de Newton, por choques. ¿De acuerdo? O sea, no es que... O sea, eso que estoy diciendo se puede explicar todavía más en detalle físicamente pensando cómo es el movimiento de las moléculas que hay de aire que están en contacto con la pared y que la golpean. Y digamos, ese impulso lineal, cantidad de movimiento, se va transmitiendo a través de la pared. Como la temperatura no es nada más que una manifestación de la energía cinética, digamos, lo que estamos transmitiendo es naturalmente calor a través de la pared, de esa manera. Pero bueno, digamos, visto de una manera sencilla, uno dice, es más lógico que nada eso. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor va a ser la transferencia de calor. Otro efecto es que naturalmente si uno quiere perder poco calor, lo que hace es colocar un tabique muy grueso. Es decir, que va a ser inversamente proporcional al espesor del tabique. ¿De acuerdo? Es decir, que no solo es la diferencia de temperatura, sino es la relación, fijaos, directamente proporcional a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al espesor. Vamos a llamarlo delta de X. Eso, naturalmente, tiene una pinta tremenda con un signo, fijaos, con un signo menos, en el sentido de que va de la zona de más temperatura a menos temperatura. ¿Esto qué es? Esto es menos un gradiente de temperatura. Es decir, que en nuestro caso va a ser menos, voy a dejar ahí un espacio, el gradiente de T. Fijaos que T es un campo escalar. Es un campo escalar, temperatura. La temperatura está definida en un punto del espacio en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué he dejado ahí un hueco? Porque he dicho, esto es proporcional. Entonces, hay una constante de proporcionalidad que vamos a llamar K, que es la conductividad térmica. Del medio, por ejemplo, en el tabique, ¿qué conductividad térmica tiene ese tabique? Entonces, el material, el tipo de material, digamos, se manifiesta que un tabique esté hecho de piedra o que esté hecho de ladrillo, que esté hecho de vidrio, se manifiesta naturalmente a través de este coeficiente. Cada material, que las unidades son en vatios, dividido por metro y por Kelvin. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo bien. Iba a escribirlo con todas las... porque K, es que no me lo confundáis. Vatio, metro.
¿De acuerdo? Esto es metro. Es decir, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos definido entonces nuestro campo vectorial. Sí. En la K esta quedaría reflejada... ¿En la? Perdón. En la K, sí. En la constante. ¿Quedaría reflejado si, por ejemplo, la pared tiene un aislante? Bueno, ahí, digamos, si la pared tiene capas, entonces tendremos una conductividad equivalente. O sea, si tú coges varios tabiques, o por decirlo así, el tabique lo haces de diferentes materiales, naturalmente cada material tiene su conductividad térmica. Tú puedes hacer un problema, ¿cómo sería el flujo de calor a través de esa pared? Equivalente a un tabique equivalente. Entonces llegarías a encontrar una conductividad térmica equivalente para todo el tabique. ¿De acuerdo? Eso depende de cómo coloques. Si está en paralelo, es muy parecido este problema entonces a los circuitos, porque uno está pensando, hombre, en vez de corriente eléctrica lo que tengo es corriente térmica, efectivamente, entonces tenemos como si lo tenemos puesto los tabiques en serie, piti, 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 entonces tendríamos lo que tú acabas de decir, o si los tenemos en paralelo. ¿De acuerdo? O sea, el problema es muy, muy simétrico. Si habéis trabajado con circuitos, llegar a cómo es equivalente. Ese tipo de problemas. Pero yo ahora mismo no me quiero ocupar de eso, decir, ¿cómo sería si el tabique lo he hecho con 3 capas o lo estoy poniendo en... Tengo una ventana, por ejemplo, eso sería en paralelo, tengo ventanas de vidrio y, digamos, tengo trozos con vidrio y tengo trozos que son de ladrillo. Esto, naturalmente, el calor está atravesándolo, estamos a más temperatura que ahí fuera, está saliendo calor de aquí dentro hacia el aire externo, que está más frío, pero a través de las ventanas y a través de los tabiques simultáneamente, de forma paralela. ¿De acuerdo? Vale. No sé, si tienes más interés, pues vienes a preguntarme tranquilamente y lo vemos. Bueno, y ahora nos preguntamos, esta es la densidad de flujo. Y ahora decimos, ¿cómo es el flujo? Bueno, ya lo acabo de decir, ¿cómo es el flujo a través de la pared completa? Y ahora quitamos lo de pared y decimos cómo es el flujo de calor a través de una superficie. O sea, que ahora queremos calcular que no, fijaos ahora, porque yo he hablado de tabiques, a través de una superficie imaginaria, no tiene por qué ser algo material. ¿Entendido? Es decir, que ahora yo me estoy imaginando, fijaos que es todo aire lo que tenemos aquí en el aula, ¿no? Rodeándonos. Yo me estoy imaginando, naturalmente, donde el radiador, el aire está más caliente que más alejados del radiador. Y yo digo, pues yo me voy a imaginar una superficie que no he dicho todavía cerrada, pero bueno, si queréis cerrado, que envuelva todo el radiador. Pero es imaginario, no hay ninguna pared que envuelva todo el radiador. ¿De acuerdo? Y yo me pregunto, ¿cómo será el flujo neto de calor a través de esa superficie que me estoy imaginando que envuelve todo el radiador? ¿De acuerdo? O sea que, lo digo, o sea que siguen siendo superficies imaginarias. ¿Pueden coincidir con superficies materiales? La pared, por supuesto que sí, pero no tiene por qué ser así. ¿Está claro? O sea que otra vez es la imaginación al poder. Entonces tenemos calcular el flujo de calor a través de una superficie S, no digo que sea cerrada. ¿Cómo será el cálculo? Pues lo mismo que en todos estos problemas. Tendremos F por diferencial de S. ¿De acuerdo? Y eso nos dará naturalmente el cálculo de esto, cuántos julios por unidad de tiempo están atravesando, cuánta energía está atravesando por unidad de tiempo esa superficie imaginaria. ¿De acuerdo? Si es cerrada, aquí puede ser abierta o cerrada, pero si es cerrada, pues entonces tendremos ya voy a sustituir esta expresión
menos K multiplicado escalarmente por diferencial de S. Esto sería a través de S, y ahí el convenio, podemos seguir el mismo convenio siempre, o sea, el diferencial de S va a tener una dirección normal a la superficie, hacia fuera de la superficie. Eso quiere decir que si es positivo, esa cantidad que estamos calculando, ¿de acuerdo? Pues entonces está perdiendo calor. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro campo vectorial, nuestro flujo. Por supuesto, nosotros podríamos aplicar las matemáticas. Podríamos aplicar el teorema de la divergencia. Divergencia de Gauss. El flujo neto, ¿no? Por diferencial de S, ¿qué tendríamos? Tenemos un volumen encerrado dentro de esa superficie cerrada. Tendríamos entonces, y esto es las matemáticas que hemos visto, esto es lo que me permite, digamos, de pasar de un problema de superficies a un problema de volúmenes. Esto sería la divergencia, cuidado, de todo esto. ¿No? Fijaos que todo esto es el campo F, pues entonces aquí lo que tenemos es la divergencia de F. ¿De acuerdo? Lo único que he hecho ha sido sustituir. Fijaos que T era un campo escalar, pero el gradiente de T es un campo vectorial. ¿De acuerdo? Muy bien, pero en algún momento tenemos que aplicar, ahora nosotros, todavía no lo he hecho, el principio de conservación de la energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ponernos en otra pantalla. De la energía. ¿A qué va a ser igual? Recordad la expresión que os había puesto antes, la variación de energía interna. Y esto hemos dicho que en este problema es cero. Es decir, que lo que tenemos aquí es, por decirlo así, tenemos esta expresión. Fijaos que esto es finito, yo lo puedo poner también para cambios infinitesimales. Un cambio en la energía interna del sistema. Esto, digamos, en forma infinitesimal, si los cambios son muy pequeñitos, es lo mismo, simplemente ponerle la D de diferencial. ¿De acuerdo? Si estamos en nuestro problema y esto es cero, pues entonces tenemos simplemente que los cambios en la energía interna del sistema van a ser... ¿Cuál es mi sistema? Es lo que tengo encerrado en el volumen.
Esa superficie encierra una zona del espacio. Esa zona del espacio, digamos, pierde o gana energía gracias al calor que se está transmitiendo a través de la superficie. ¿De acuerdo? Ahora hay que tener en cuenta, cuidado con el signo, que el otro día al final me di cuenta, hay que tener, fijaos, si el flujo neto es positivo, es decir, está saliendo calor hacia afuera, eso significa que entonces la energía interna del sistema, ¿cómo va a ser? Va a disminuir, ¿no? Disminución. Por eso pongo disminución por unidad de tiempo. Esta es lo que nos dice el principio de conservación de la energía. Si está perdiendo calor a través de esa superficie, tenemos un volumen encerrado por una superficie cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos, está dentro a más temperatura que fuera, entonces hay un flujo neto de calor hacia afuera. ¿Qué ocurre con la energía de lo que tenemos dentro? Naturalmente disminuye. ¿Está claro? Ese es un principio de conservación clarísimo, ¿no? Si no se cumpliese el principio de conservación de la energía, esto que acabo de escribir con igual no sería cierto. Bueno, puesto de una manera matemática, pues tendríamos aquí el flujo, lo acabo de escribir. Van a poner F es, ya sabéis, nuestro campo. Y esto tiene que ser menos la variación de la energía interna que tenemos. Este es el principio de conservación de la energía. Muy bien, pues vamos a intentar calcular lo que vale precisamente lo que tenemos aquí, esta U, o ese cambio en la energía interna. He puesto cambio en la energía interna, uno pequeñito, infinitesimal, va a venir dado por el cambio en el calor que estamos transmitiendo hacia afuera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuánto calor, por así decirlo, tiene el material encerrado dentro de esa superficie? Pues va a venir caracterizado por la capacidad calorífica que tiene ese cuerpo, ¿no? C es de lo que tengamos dentro de ese. Y el cambio va a venir dado por cómo cambia la temperatura. Es decir, que un cambio en la temperatura de lo que tenemos dentro está relacionado con un cambio de la energía interna a través de la capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Yo lo puedo expresar en vez de la capacidad calorífica a través del calor específico. Fijaos que la relación que hay entre la capacidad calorífica y el calor específico es por unidad de masa. ¿De acuerdo? Es decir, que yo podría poner esto como C minúscula es ahora, esto es C mayúscula, esto es el calor específico. Es decir, cuánta energía le tenemos que dar a un cuerpo para elevar su temperatura en 1 grado Celsius o en 1 Kelvin por unidad de masa, por kilogramo. Eso es lo que nos dice lo que es el calor específico de un cuerpo. Como he puesto aquí, sí. ¿Cuánta masa tenemos? Pues ρ, que es la densidad de masa, por el volumen
Voy a poner un volumen infinitesimal, una parte, ¿no? Es decir, que vale. Muy bien. Continuemos. Si el volumen es finito, entonces lo que tendremos al calcular los cambios de la energía interna por unidad de tiempo, es simplemente hacer la integral de volumen. Ellos están un poco chocando, hay dos diferenciales, ¿no? Eso no es cero, lo que estamos teniendo ahí. ¿De acuerdo? Fijaos que integro con respecto al volumen y luego uno diría diferencial de t, pero estás derivando con respecto al tiempo, por lo tanto eso va a ser una cantidad finita. Bueno, en el calor específico os enseñarán en segundo, y eso no lo he dicho yo, pero de la explicación y de las condiciones del problema que estamos estudiando va a salir inmediatamente. Si he dicho tenemos un globo y no lo comprimimos, no hacemos trabajo sobre él, entonces ese calor específico es a volumen constante. Es decir, que aquí ¿de acuerdo? Si eso es así, es el problema que estoy considerando, entonces yo puedo meter la derivada temporal otra vez dentro de la integral. Ahí veis cómo tengo el mismo caso que tenía el día pasado. Si cambia la superficie, el volumen, con el tiempo, el globo está cambiando su volumen, entonces lo que voy a hacer yo ahora a continuación no sería correcto. Solamente es correcto meter esto aquí dentro cuando el volumen no cambia en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos hacer, no cambia el volumen. Y lo que tendremos será C, ρ, voy a poner, fijaos que T es un campo escalar, o sea, no puedo poner la D recta, sino tiene que ser una derivada parcial. ¿Cómo cambia con el tiempo la temperatura? ¿De acuerdo? Fijaos que lo que teníamos por la conservación de la energía era la disminución, un signo menos, un signo menos, un signo menos, todo por aquí. ¿Vale? Muy bien. Esto es lo que había a la derecha en mi ley física, tenía el flujo igual a, y lo que he hecho ha sido calcularlo en función de qué, de lo que tenemos dentro de ese volumen, cómo es el calor específico de los cuerpos que tenemos ahí dentro. Vale. Si volvemos a poner todo lo que tenemos a la izquierda y a la derecha de la igualdad, la ley física, tendríamos, ¿no? Voy a ponerlo ahora el F ya con todas sus... Teníamos menos K, gradiente de T, diferencial de S. Esto va a ser igual a todo esto que es ¿de acuerdo? Esto es lo que he escrito, es la forma integral de la conservación de la energía en este problema. Es decir, que el flujo a través de una superficie cerrada va a ser igual a menos la disminución de la energía interna dentro de lo que tenemos dentro de esa superficie, por unidad de tiempo. Esa es la forma integral. Flujo neto a través de la superficie cerrada
Tenemos una forma diferencial. Sí, esto es esto es la física. Y habíamos visto que esto nosotros lo podíamos poner, esta integral de superficie, se me ha olvidado ahí la S, gracias a las matemáticas, al teorema de la divergencia, lo podíamos poner como la integral de volumen de la divergencia, ¿de qué? De todo esto. Tenemos la misma integral de volumen. ¿De acuerdo? Para cualquier volumen es cierto. Por lo tanto, si es cierto para cualquier volumen, tiene que ser cierto que lo que tengo dentro de la integral, en un lado y en el otro, tienen que ser iguales. Es decir, que la forma diferencial... En este tipo de problemas, conducción de calor, teníamos la divergencia de menos K, gradiente de T, igual a menos C, calor específico, a volumen constante, ρ, la densidad de masa, y ahora vamos a ver cómo esto todavía lo simplifico un poco más. Esto es general, pero ahora, hombre, vamos a buscar un problema sencillito, más sencillo todavía, limito, lo mismo que cuando decía en corrientes eléctricas, corrientes estacionarias. Bueno, pues aquí voy a considerar, fijaos que no he sacado la K fuera de la divergencia. Fijaos que divergencia, gradiente, todos son derivadas, por así decirlo, y no lo he sacado fuera, porque no he podido no puedo. Porque la conductividad térmica a lo mejor es diferente en cada punto del espacio. ¿No? Perfectamente. La conductividad térmica en este punto del espacio donde tengo aire es diferente que en la pared. Por lo tanto, cambia en el espacio. De hecho, pues tendríamos otro campo escalar. Bueno, entonces la aproximación, no la aproximación, el caso particular, vamos a considerar un medio isótropo y uniforme. Lo de isótropo significa que es igual en todas las direcciones del espacio. Yo miro en una dirección del espacio y el medio se comporta de igual manera que si miro en otra dirección del espacio. Bueno, por ejemplo, la luz, ¿no? Aquí en el medio el aire. Uno dice es un medio isótropo, si yo miro hacia allá se comporta de igual manera que si miro hacia allá o si miro hacia allá, pero eso no es siempre así para todos los medios. ¿De acuerdo? Que sea uniforme, bueno, pues que tenga el mismo valor, fijaos que lo mismo en todas las direcciones y el mismo valor en todos los puntos del espacio. Entonces, eso es una constante, así por decirlo, K es constante. Pero queda más bonito decir, más que K es constante, ¿por qué es constante? Si el medio es uniforme, no es isótropo. Cuidado. Si tú tienes una red cristalina, fíjate que no es un vidrio, entonces puedes tener que en una dirección del espacio se comporta el medio de una manera diferente que a otra. ¿Es uniforme? Sí, porque, digamos, la red cristalina, ¿no? ¿Tú sabes lo que es una red cristalina? O sea, está puesta en todo, por igual, llena por igual, por ejemplo, el aula, el volumen del aula. Pero si tú miras en una dirección del aula, sería, por ejemplo, el comportamiento óptico diferente que si tú miras en otra. Por ejemplo, la polarización.
Si tú mandas luz polarizada, quiere decir que está, fíjate, ya estoy hablando de ondas electromagnéticas, que está oscilando los campos electromagnéticos en un plano, por ejemplo, el campo eléctrico en un plano, el campo magnético en un plano perpendicular. Eso sería luz polarizada. La luz que nos llega a nosotros de forma natural está orientada al azar, no está polarizada. La podéis polarizar muy fácilmente, haciéndolo reflejar la luz a través de una superficie con un ángulo. Hay un ángulo en especial para el cual, fijaos, cuando se refleja la luz, entonces cambia eso, es decir, cómo depolarizado está en un sentido y en el otro. Ya es, digamos, incluso para un ángulo determinado, cuando se refleja la luz, para un ángulo determinado, esa luz que en principio está oscilando en cualquier plano, solo sale oscilando en un plano determinado. Es decir, la polarizas. Eso se puede hacer. De hecho, lo podéis ver, yo lo veo porque tengo unas gafas de sol que están polarizadas. Los que os gusta el esquí, seguro que hay gente, ¿no? O la montaña, en invierno. Lleváis gafas, no solo gafas de sol, sino gafas de sol polarizadas. ¿Qué significa eso? Bueno, que os llega luz no solo directamente del cielo, sino que además, y eso tiene el peligro, que os llega doblemente porque se refleja en la nieve, o sea, de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces la radiación que están recibiendo la retina en los ojos es tremenda. Como uno logra, digamos, tintando el cristal, está bloqueando, pero además uno quiere mirar al suelo y no ser deslumbrado. Fijaos, eso se logra en parte polarizando los cristales. De tal manera que entonces, al reflejarse la luz en la nieve, sale en un porcentaje alto polarizada la luz. Si uno orienta bien el medio, el cristal ese que tenéis en las gafas es uniforme, pero en ese caso ya no es isótropo, sino que en una determinada dirección se comporta de una manera diferente a la de otro, lo que está haciendo es absorber esa luz que viene polarizada de abajo. Se ve muy bien. Se ve también que si cogéis unas gafas de esas y cogéis una cámara de fotos, la pantalla trasera de una cámara de fotos, la luz que sale en los píxeles, ¿no?, de la pantalla, resulta que esa luz está polarizada también. De tal manera que cuando uno mira a la pantalla y dice, ostras, está estropeada la cámara, no veo nada, la gira y sí ve. Fijaos, entonces como hay sistemas que... Una pantalla de estas, manda, no sé si esta, porque nunca he mirado con ella, pero en la cámara de fotos es un poco latoso porque me tengo que quitar las gafas de sol precisamente para poder ver la pantalla, porque está absorbiendo la luz polarizada que sale del... Toda esta discusión entonces es muy bonito, como veis, ¿no? Porque el medio es uniforme, está de igual manera en todos los puntos del espacio, ordenado, no hay mayor densidad, por ejemplo, pero su comportamiento es diferente si yo miro en una dirección que en otra. Vale. Bueno, para nosotros K es constante. Por eso ya veis cómo es más bonito decir, cuando hacía este comentario, ¿por qué es más bonito decir por qué es constante que no decir, K es constante? Porque ahí perdemos mucha información bonita, física. Yo podía haber dicho, y K es constante, liquidado, lo saco fuera de... Y ahí nos hemos perdido todo este comentario. Bien, entonces, si eso es así, yo puedo sacarlo fuera. Es decir, que tendré menos K por la divergencia del gradiente de T igual a menos C rho. Y la divergencia del gradiente es el laplaciano. ¿Lo recordáis? Es decir, que tengo bueno, ya me quito los sinos, claro. Igual a, he dicho C, rho. Sí, ahí hay una pregunta, dime. Antes, cuando K no era constante, no podía sacar la de la divergencia, ¿podría que la echamos igualmente? ¿Perdón? ¿Se podría? Sacar el signo de la divergencia. Bueno, el signo menos y menos, sí, por supuesto, eso es una constante, -1. Es que, vamos, que tenía menos a la izquierda y a la derecha, eso no tiene problema, claro.
Si lo puedo hacer con una constante distinta de 1, no lo voy a poder hacer con 1. Eso está claro. Yo ahí no me meto ya, decir, y si la pregunta vuestra es, vamos a frenarle más, y si K no es, K, digamos, depende es un campo escalar. Entonces ahí tenéis tablas, por ejemplo, en los archivos que os he puesto ahí de las lecciones de Feynman, operaciones con campos, ¿no? Cuando tenéis un campo escalar por un campo vectorial y hacéis la divergencia de ese campo total, entonces va a ser igual a, o en matemáticas, eso ya es una cuestión del... Yo quiero la física, centrarme en la física. Pero que digamos que no es que no se pudiese simplificar, sino que hay operaciones que se pueden hacer. Vale. Bueno, podemos dividir naturalmente, estos son constantes, o sea que el medio está caracterizado, fijaos, por todo eso, cómo es el calor específico, cómo es su densidad, cómo es su conductividad térmica. Podríamos ponerlo todo, como lo tengo aquí, ¿dónde lo tengo yo aquí? No sé si lo iba a poner mal. Y esta es eso, que es otra constante, se le llama la difusividad térmica del medio. Alfa, vamos a utilizar alfa. Esta es la ecuación de transmisión del calor por conducción, en su forma diferencial. Si vais a Wikipedia, heat equation, la ecuación de calor. Fijaos, tenemos derivada, fijaos, tenemos el operador laplaciano que actúa sobre el campo escalar temperatura, a la izquierda. El laplaciano es un operador espacial. Y a la izquierda lo que tenemos es la derivada temporal. O sea que fijaos, tenemos aquí t. Naturalmente, resolver este problema significa integrarlo, porque a nosotros lo que nos dicen es, tienes este medio, tienes esta difusividad, ¿de acuerdo? Lo que queremos es saber qué ocurre con la temperatura, por supuesto, o sea que eso no lo perdamos de vista. Entonces necesitaríamos integrar esto. Claro, integrar significa que necesitamos condiciones, en este caso, a ver, ¿qué condiciones necesito? Fijaos, siempre que haya derivadas espaciales, tenemos condiciones de contorno, pero también tengo derivadas temporales. En este caso, en este problema, necesito condiciones de contorno y condiciones iniciales del problema. Es decir, ¿cómo tienes inicialmente el problema? Imaginaos que yo de repente he calentado el aula, el aire, de una manera determinada, T igual a 0. Ahí tengo 25, ahí tengo 20, ahí tengo 18. Lo dejo bloqueado, por así decirlo. Lo suelto. ¿Cómo evoluciona la distribución de temperatura en el espacio en función del tiempo? Eso lo logro integrando esto. Sí, por ahí. O sea, con esta expresión se podría, digamos, expresar la inercia de un determinado material. Por ejemplo, que a través de un radiador, en un instante inicial 0, pasa un fluido, en este caso el agua, a 60 grados. A los 10 minutos lo paras. Y después, por supuesto. Y necesitas saber cómo, digamos, la distribución de temperatura, fuera y dentro. Lo que le cuesta montar la temperatura y después... O sea, tú dices, condiciones iniciales, tengo ahí agua a 50 grados dentro del radiador, o 60. ¿No? Ahora hacemos una pausa. Esa es tu situación inicial. Me estás diciendo cuánta agua hay ahí dentro,
cuál es el volumen, qué temperatura tiene, cómo es la temperatura por fuera. Y ahora digo, suelto, entre comillas lo de suelto. Quiero saber, deja de pasar el agua caliente continuamente, aunque podría ser ese otro problema. Y ahora, ¿cómo cambia la temperatura fuera y dentro del radiador el agua? Por supuesto. Ese tipo de problemas, fijaos, el comentario que os voy a hacer antes de soltaros, un momento, es lo mismo que os decía el jueves pasado, es decir, cuando hablábamos de corrientes eléctricas, cuando hablábamos de la ley de Kirchhoff, os decía, cuando hablábamos de tuberías, ¿no? El movimiento de fluidos a través de tuberías, cuidado. Por supuesto, hay relaciones sencillas para tuberías, para el problema que está proponiendo vuestro compañero, pero eso no es el caso general. El caso general que explica, por decirlo todo, así, exagerando todo, es esto, que se puede aplicar a casos particulares, que si una tubería que se estrecha, que si se agranda, que si tengo unos radiadores. Esto es lo que me está explicando cualquier tipo de problema de esos. ¿De acuerdo? Estaba, para terminar y dejarlo y pasar a otra cosa. Claro, todavía puedo hacer una simplificación más en este problema. ¿Cuál sería la simplificación? Si tengo el problema estacionario. ¿Qué significa estacionario? Que yo hago una foto, otra foto, otra foto, otra foto, y tengo la misma distribución de temperatura en el espacio siempre. Es decir, solo depende de la posición. Eso significa es igual a cero. Eso significa que la ecuación que tenemos es igual a cero. Más lo mismo que en este caso, fijaos, en este caso tenía condiciones que no lo llegué a escribir, condiciones de contorno, contorno es espacial, y condiciones iniciales. ¿De acuerdo? En este caso lo que tengo son condiciones de contorno. Y uno diría, hombre, hay una solución naturalmente que es elemental, que es T es uniforme en todos los puntos del espacio. Pero hay otras soluciones, o mejor dicho, sí, exactamente, que T es uniforme, pero hay otras soluciones posibles para esta ecuación. ¿Qué nombre recibía esta ecuación? Esta es la ecuación de Laplace. Aparece en electricidad y aparece, como veis, en termodinámica. Bueno, ahora sí hacemos los 5 minutos. Son y 4, hay 9. ¿No? Nos habíamos quedado ahí justo. ¿Cómo resolverlo? Bueno, eso no creo, no sé, no estoy seguro, a lo mejor depende de divertirnos un poquitín en el aula de informática resolviéndolo. Ya veremos a ver, no es... Pero le podéis echar un vistazo a problemas de este tipo, resolverlos con él, es integrarlo. Ahí ya, salvo que este tipo de problemas, salvo que el problema tenga mucha simetría, resolverlo a mano no es, digamos, inmediato. ¿De acuerdo? Es decir, que resolver este tipo, la ecuación de Laplace, ya veis lo que tengo aquí, con lo que me estoy enfrentando, se puede resolver a mano para ciertos casos en los cuales pues, tenemos es un problema con bastante simetría. Lo mismo aquí que en electricidad. ¿Entendido? Pero para que os hagáis una idea de que cuando uno tiene un problema en general, no le queda más remedio que agarrarse al ordenador. En este caso, pues podríamos irnos aquí a matemática, en resolución de ecuaciones, en ecuaciones diferenciales. En aplicaciones. Fijaos que lo que tenemos en el laplaciano es la derivada segunda con respecto a x en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Derivada segunda con respecto a x dos veces.
más la derivada segunda de t con respecto a i dos veces, más la derivada segunda de t con respecto a z dos veces. ¿De acuerdo? Y eso, si no es estacionario, pues teníamos aquí que teníamos la derivada de t. Ese es bueno, lo digo porque ahí venía el... Entonces tenemos ahí ecuaciones en derivadas parciales. Si no me equivoco, la memoria no me... Fijaos, ahí ya, como ejemplo primero que nos pone es un modelo simple para la temperatura del suelo a profundidad X cuando se está calentando periódicamente en la superficie. Entonces tenemos aquí, fijaos, un problema en una dimensión espacial y una dimensión temporal. Es decir, que ahí el laplaciano es simplemente la derivada segunda de t con respecto a x dos veces, x siendo la profundidad. Aquí hace una representación en el espacio y en el tiempo. Uno de los ejes es la profundidad y el otro eje corresponde al tiempo. La ecuación de ondas... la ecuación de Schrödinger, bueno, por lo menos una. Y yo tenía por aquí hecha otra, que era parecido el mismo caso, pero lo modifiqué a mi gusto, a ver dónde lo tenía. Ahí tengo... ¿Cómo lo resuelvo numéricamente? Fijaos cómo voy a cambiar ahí tengo. Se trata de ese problema. Tengo imaginaos, tengo el suelo y tengo el sol. ¿De acuerdo? Entonces tengo día y noche. El sol está calentando la superficie del suelo pues de una manera periódica. Entonces, ¿cómo se transmite ese calor al interior? ¿De acuerdo? O sea, para buenos mineros que vais a ser, ¿no? Vais a clavar y vais a ver cómo se calienta el asunto, pero vamos, rápidamente, iba a decir, ¿no? Según vais taladrando cada vez más, bueno, eso depende del calor. Pero bueno, digamos, la distribución de temperaturas es un problema muy bonito. O si no estáis pensando en el día y la noche, sino un poco más en escalas de tiempo diferentes, pensad, por ejemplo, en el año, ¿no? Tenéis el invierno, el verano, el aire está más caliente en verano que en invierno, por lo tanto, cómo se transmite, digamos, esas diferencias, cómo se van difundiendo esa distribución de temperatura superficial, o si pensáis en escalas de tiempo todavía mayores, por ejemplo, en decenas de miles de años. Claro, tenemos los periodos glaciares. Eso significa que entonces ha habido momentos en que la temperatura de la superficie terrestre ha sido mucho más fría de la que es ahora actualmente. Esas temperaturas, ese calor ha difundido a través del suelo a profundidades. Entonces, fijaos, una de las formas, muy bonito, porque uno no piensa que eso pueda ser así. Una de las posibles reconstrucciones de cómo ha sido la temperatura en la superficie terrestre hace miles de años es haciendo un agujero, metiendo un termómetro, dicho así a lo bestia, y a diferentes temperaturas, profundidades, hacer un perfil de temperaturas. Se obtiene un perfil actual, en el tiempo actual de temperatura. Bueno, y lo que se hace es reconstruir cómo ha sido la distribución superficial de temperatura a lo largo del tiempo para poder tener esa distribución en profundidad. Fijaos, la relación entre cambios temporales en la temperatura superficial con
la distribución espacial en un tiempo de la temperatura. Eso es así y hay artículos científicos de reconstrucción de cómo ha sido la temperatura por este medio. Tiene sus... ¿Perdón? Bueno, del terrestre, ahí estás despreciando, lo estás haciendo a profundidades, pues ahora no me acuerdo exactamente, 100, 200 metros. Digamos que ya la influencia, por supuesto, ahí estás despreciando la influencia, digamos, de lo que es el calor interno. Estás diciendo realmente a una determinada profundidad, lo suficientemente profundo, tengo una temperatura constante. Ahí tienes que hacer suposiciones, aproximaciones al problema físico. Pero vamos, que os estoy diciendo, es algo tan bonito como eso, es una de las posibles reconstrucciones. Me estoy acordando ahora de un artículo sobre eso. Bueno, lo que estáis viendo ahí es una cosa, digamos, chapucera, que va en ese sentido. Entonces, lo que hago es cambiar cómo puedo cambiar, claro, ahí depende del tipo de roca que tenéis debajo, la difusividad térmica. Entonces, de más a menos, ¿no? Cómo se va transmitiendo. Fijaos que esto es una gran difusividad. Eso quiere decir que se transmite muy fácilmente. Si se transmite menos fácilmente a través del suelo, y aquí lo que veis es una oscilación, le estoy forzando a que en la superficie tenga una determinada temperatura, fijaos, condiciones de contorno, que en la superficie x igual a 0 tenga una temperatura determinada por el sol, por lo que sea, y que a una determinada profundidad 1, normalizado todo, esa temperatura, pues esos cambios de temperatura sean nulos. Es ahí donde venía tu pregunta. Fíjate cómo el cambio, el comportamiento es diferente. Ahora el calor difunde más lentamente. Es decir, que cuando va de vuelta, todavía el otro a cierta profundidad va todavía en el otro sentido. Es como un látigo. ¿Lo estáis viendo? Cómo se está transmitiendo. Eso, para el problema que os he comentado tan bonito, eso dura naturalmente miles de años. Ese latigazo, por así decirlo. ¿No? Si uno lo baja todavía más. Bueno, aquí con esto es simplemente un ejemplo de resolución numérica de la ecuación de transmisión del calor por conducción en una dimensión espacial y una temporal.